Primer libro de Reyes, capítulo 18. Vamos a leer a partir del verso 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, quedaron mudos. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Amén. Pueden sentarse. Es hora que se levanten los valientes. Tercera parte. Hace aproximadamente 2 años, en el año 2017, prediqué el primer mensaje de estos. En el año 2018, en la iglesia de Santo Domingo, prediqué la segunda parte. Y hoy el Espíritu Santo me ha motivado para predicar lo que llamaríamos una tercera parte. Y en todo este proceso he tenido una clara instrucción, o he recibido una clara instrucción de motivar al pueblo de Dios a asumir el papel que le corresponde en el tiempo que le ha tocado vivir. En toda la historia, en diferentes momentos en la historia, que ha sido necesaria la aparición de hombres y mujeres decididos a no permitir que las cosas sucedan, Dios ha esperado y ha buscado gente dispuesta para hacer que las cosas sucedan. No simplemente dejar que sucedan, sino hacer que sucedan. Como pasó con la independencia dominicana. Todo el dominicano sabe que en el año 1844 hubo un grupo, algunos dicen que fueron 9, otros dicen que fueron 11. Gente valiente, que comenzó una empresa difícil para el momento, que quizás no estaban preparados estratégicamente para desarrollarla. Pero ellos no dejaron que las cosas sucedan, sino que ellos hicieron que sucedan. Dicen algunos historiadores que Matías Ramón Mella dio el famoso trabucazo simplemente para que no se volvieran atrás, porque habían algunos claudicando. Pasó también con la iglesia cristiana y todo el proceso que vivieron los reformadores. Proceso que se estableció y tuvo notoriedad el 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero en Alemania clava las 95 tesis. Fue un acontecimiento atrevido, fue algo que nadie esperaba, pero marcó un rompimiento de un estado de cosas que eran aparentemente inamovibles
y generó una revolución espiritual que es una de los hechos por los que nosotros existimos hoy. Podemos alabar a Dios como estamos haciéndolo de manera pública. Creo que pudiera seguir haciendo un ejercicio de muchos hechos, pero quise utilizar dos, uno muy propio para nosotros los dominicanos y otro muy acorde con nuestra fe. Pero el propósito, el fondo de todo es que hoy más que nunca se necesita entender que tenemos una responsabilidad asignada por Dios en diferentes momentos, en momentos muy particulares de la historia, que Dios le asigna responsabilidades a sus hijos. Y solo los entendidos, los comprometidos y los decididos responderán al llamado. Yo quiero que tú le digas al que está a tu lado: ¿eres tú valiente? Aunque no te responda nada, ya la pregunta se la hiciste. Quiero hacer un recorrido un poquito por la historia de la iglesia. No siempre la iglesia ha gozado de comodidad en su trabajo y en el ejercicio de su ministerio en la tierra. La persecución ha estado presente en toda la historia de la iglesia desde que surgió el ministerio de Cristo. Y mucha gente no entiende eso, pero sí. ¿Y qué es la persecución? La persecución es el intento sistemático de suprimir o exterminar el cristianismo por medio de la presión social hasta el punto de la violencia. La persecución de los cristianos comenzó con la acción del Sanedrín contra Pedro y Juan en represalia por la proclamación de la resurrección de Jesús. Allá en Hechos capítulo 4, 1 al 3. Declaradamente decidieron perseguirlo, lo arrestaron y lo azotaron. Otra persecución tuvo lugar en el tiempo de la lapidación de Esteban, el primer mártir cristiano, allá en Hechos capítulo 8, cuando los cristianos de Jerusalén fueron expulsados de la ciudad y esparcidos en todas las direcciones. La persecución organizada por el Estado no comenzó oficialmente en todo el imperio romano, que era el dominante en la época, hasta el tiempo de Nerón. Y fue entonces probablemente temporal y local. Hubo tradicionalmente 10 persecuciones bajo el imperio romano. Nerón en el año 64 después de Cristo. Domiciano en el año 95. Trajano en el año 100. Antonio Pío en el año 161 al 180. Séptimo Severo en el año 197, Máximo en el año 235, Decio en el año 249, Valeriano en el año 257, Aurelio en el año 274, Diocleciano en el año 303. Todos emperadores romanos, todos hombres de poder que se levantaron contra los cristianos. Las persecuciones bajo Decio y Diocleciano fueron las más severas de toda esa época. Diocleciano no solamente intentó exterminar a los cristianos, sino que tomó como una empresa, como un objetivo militar, desaparecer toda la literatura cristiana. Lo intentó y lo hizo con todas sus fuerzas, pero no pudo. Él confiscó y quemó todas las copias de la Biblia que encontró y demolió los edificios de las iglesias. La persecución oficial terminó cuando Dios, siempre ha sido así,
obró algo que el mundo de la época no lo entendió. Y de repente el emperador del momento, Constantino, en el año 313 después de Cristo, mediante el edicto de Milán, viró la torta y declaró que los cristianos, en vez de ser los perseguidos, serían los protegidos del imperio. Esas son de las cosas que Dios ha hecho en la historia. Son de las cosas que Dios ha generado en la historia. Y yo no quiero seguir dándole una clase de historia, pero ahí la religión cristiana o el cristianismo se convirtió en la fe protegida por el Estado del Imperio Romano, que era el gran imperio del mundo. ¿Por qué esto es importante? Porque yo creo que los cristianos del siglo XXI deben saber un poquito de su historia. Hemos asumido que la fe cristiana es un estilo de vida o un sistema que Dios ha establecido para complacernos, para mimarnos, para hacernos sentir bien. Y aunque todo eso son beneficios que recibimos de Dios, nosotros estamos aquí en la tierra y hemos recibido un llamado de parte de Dios con propósitos mayores que todo eso. La historia de Elías en el Monte Carmelo, frente al rey impío, aunque era judío, Acab, es uno de esos momentos épicos en la historia del pueblo judío. Cuando un hombre de Dios, enfrentó al poder, el poder dominante, y levantó la señal de Dios para una nación que estaba muriendo espiritualmente por la mala influencia de ese hombre impío que era su rey y su perversa mujer que era su reina. Solo algunos aspectos de la hazaña de Elías quiero poner sobre el tapete como modelo para la iglesia en esta hora, y que son la base de lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. Elías se levantó para enfrentar al rey, y el rey y su reina querían arrancarle la cabeza. Elías, con la autoridad espiritual, cerró los cielos y dijo que no iba a llover hasta que él lo determinara con la instrucción de Dios. Y Dios cerró los cielos. Aleluya. Y el rey decía: este hombre me quita la tranquilidad, me quita la paz. Este es el clavito en el zapato. Este me atormenta. En el momento que se encuentra con Elías, le dice: tú eres el perturbador. Porque siempre el sistema satánico ve a los hombres de Dios como una molestia, cuando debería agradecerle que sean voz profética en medio de la ignorancia. Y bueno, Acab y su esposa, que no era nada fácil, decidieron acabar con Elías porque era el hombre de Dios y porque era el hombre que decía las cosas que a ellos no querían escuchar. Y entonces Elías le demostró que los hombres de Dios están para levantarse como señal de Dios en el tiempo que Dios les asigna, independientemente si es cómodo o si es incómodo. Y llegó el momento donde Elías le dice: rey, vamos a resolver este problema. Vamos a demostrar en el Monte Carmelo a quién Dios respalda, a quién está en la verdad. Vamos a determinar esta confusión. Tu mujer está enseñando
la religión de su tierra, de los fenicios, de los sidonios, y ha establecido adoración a Baal, a Astarte, y ha desviado la atención de un pueblo que tiene un Dios vivo y de poder, que es Jehová. Ahora ha llegado el momento de la definición. Y el rey, con todo y que estaba incómodo con Elías, dijo: está bien, vamos a hacerlo. Y decidieron hacer los preparativos de un holocausto. Sacrificaron un buey, el bando del rey con sus profetas falsos, y el otro bando, Elías solo. Echaron leña, pusieron los pedazos de los animales y dijeron: el Dios que responda por fuego y queme el holocausto, ese es el Dios verdadero. Dice la Biblia que en efecto Dios respondió y Baal no dijo nada, porque los dioses falsos no dicen nada. Por eso es que la gente se lleva bien con ellos. Por eso es que la gente se lleva bien con los dioses falsos y la idolatría, porque tú tienes un santo ahí, tú le prendes una vela y le dices: estate quieto, que ahora yo voy a pecar. Y ese Dios no se mete con ellos. Ese Dios no les dice, no los acusa. Pero el Dios vivo le dice a la gente: estás mal. Arrepiéntete, apártate de esa vida pecaminosa. Y por eso la gente se siente cómodo con la idolatría y con los dioses falsos, porque no le dicen nada. Pero el Dios de la Biblia continuamente le está amonestando. Y entonces Dios hizo descender fuego, quemó el holocausto, y todo el pueblo entendió que el Dios verdadero era el Dios de Elías. La apuesta de ese reto era que el que ganaba mataba a los profetas del otro lado. Y Elías tuvo que pedir ayuda para acabar con ese reguero de sacerdotes e invocadores de los dioses falsos. Ahora, ¿qué es lo que queremos resaltar? 3 cosas de lo que pasó con Elías. Número 1, ante la crisis de valores morales y espirituales, él se levantó para enfrentar a los enemigos de Dios. Ante la crisis se levantó. Ante la crisis se puso en la brecha. Ante la crisis dio la cara. Ante la crisis no enmudeció, sino que salió y dio la cara. Y yo creo que ese es un punto muy importante del ministerio de Elías y que debe servir como modelo para nosotros. ¿Qué estamos nosotros haciendo frente al clima de pecado que hay en nuestra familia, en nuestros barrios, en nuestro pueblo, en nuestra nación? ¿Qué estamos haciendo? ¿Escondiéndonos o poniéndonos debajo de la mesa o dando el frente? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estás haciendo tú? Yo he conocido la historia de muchos cristianos que su especialidad es ser de la secreta. ¿Se recuerdan la película? Que son de la gente de meter la Biblia en una funda negra para que no los delate. Y eso lo que está revelando es una crisis espiritual, una falta de identidad, una falta de valentía, un desconocimiento del Dios al que le están sirviendo. Porque si debe haber un sentimiento, si debe haber una expresión en aquellos que le sirven al Dios de la Biblia, debe ser de regocijo, de sentirse privilegiado por tener un Dios vivo, un Dios de poder y un Dios que es capaz de obrar en cualquier tiempo y en cualquier circunstancia. ¡Aleluya! Elías, ante la crisis de valores morales y espirituales, se levantó para enfrentar a los enemigos. Se levantó. No hay más nadie. Elías, usted lee ese capítulo 18 y lo va a encontrar que más de una vez él dice: estoy yo solo.
Y en un momento Dios le dice: parece que tú estás solo, pero yo he reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas ante los Baales. Pero él se sentía solo. ¿Por qué? Porque había una mayoría aplastante conectada con lo que se impulsaba desde el reino. Pero él valientemente se levantó ante la crisis para enfrentar a los enemigos de Dios. En segundo lugar, la reacción de Elías no fue por razones particulares, personales o intereses de su clase. Lo movió el derrotero moral y espiritual que llevaba la nación. Él estaba comprometido, sentía por lo que estaba pasando por la nación, y aunque quizás él de manera individual no tuviera vela en ese entierro, se puso en la brecha y tomó las iniciativas para enfrentar a los enemigos de Dios. Yo quiero que usted le preste atención a eso, porque el materialismo y el individualismo que nos permea en este tiempo nos tiene solamente pensando en nuestros intereses y no estamos identificados con la causa. Yo estoy aquí porque Dios me eligió para ser parte de su propósito, de lo que Él está haciendo en este tiempo. Yo no estoy aquí solamente pensando en mi interés particular, ni en lo que me voy a ganar, ni en lo que van a decir de mí, ni en la forma que la gente me va a aceptar. Yo estoy aquí porque yo soy parte de un proyecto de Dios. Yo soy parte del pueblo de Dios. Soy parte de una asignación divina y yo tengo que ser luz en medio de las tinieblas. Yo tengo que ser una antorcha encendida, me guste o no me guste el humo o no me guste, porque para esta hora Dios me eligió. Nosotros somos gente de propósito. Nosotros somos parte de una causa. Dios nos señaló dentro de la multitud y nos llamó pueblo mío. Aleluya. Oh, yo no sé si aquí hay gente que se siente ser parte del pueblo de Dios. Tenemos que tener esa identidad. Somos parte del pueblo de Dios. Yo no soy evangélico para que Dios me complazca. Dios me eligió, me llamó de las tinieblas, me sacó y me trajo a su luz admirable. Me ha dado una identidad, me ha señalado: hijo mío, eres tú, hija mía, eres tú, eres parte de mis escogidos. Eso somos. Si tú no entiendes eso, yo quiero que tú cambies el chip en esta hora, porque tú eres parte del pueblo de Dios. Y como somos gente de propósito, no estamos enfocados nada más en lo que es nuestro interés particular. Yo sé que en muchas iglesias, y esta tampoco sería la excepción, hay mucha gente que solamente está enfocado en su interés particular. No me dieron, no me hicieron, no me reconocieron, no me pusieron. Y eso es muy popular porque eso es parte de la cultura de este tiempo. Eso es parte del mover de este tiempo en la cultura. Todo centrado en yo. Por eso es que la gente no puede ni vivir en un matrimonio. Porque es que yo estoy tan bueno y ella está tan buena que no se soportan porque los dos son buenísimos. Pero por eso es que los matrimonios no funcionan hoy. Es que no me llena. Es una frasecita muy bonita hoy. No me llena. Y ven acá, y yo soy manguera para llenarte. O yo soy una toma de agua para llenarte. Y todo el mundo está buscando que lo satisfagan, que le den. Cuando la palabra de Dios habla que el amor es una entrega. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. No busca lo suyo, no guarda rencor. Oh, pero ven acá. Por eso es que las cosas en el mundo no están funcionando. La reacción de Elías no fue por razones particulares o intereses de su clase. Lo movió el derrotero moral y espiritual que llevaba el pueblo. Y en tercer lugar, aún creyendo que estaba solo, enfrentó el poder del momento con el recurso que todo hombre de Dios tiene: el respaldo de Dios omnipotente.
Déjame decirte, el hombre o la mujer que es parte del pueblo de Dios no está solo, aunque físicamente lo vean solo. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Te pueden ver sin escolta, pero tú tienes millares de ángeles alrededor de ti. Te pueden ver aparentemente solo, pero tú tienes recursos que hace mover los cielos, que trastorna los principados y las potestades, que hace cambiar la atmósfera. Yo no me quiero extender, pero aunque Elías físicamente creía que estaba solo, enfrentó el poder del momento, porque estaba consciente del recurso que tenía, el poder, el respaldo del Dios omnipotente. Dios los respaldó y el pueblo reconoció que Jehová es Dios y no Baal. Yo les recomiendo que en sus estudios bíblicos personales, en sus meditaciones personales, estudie la oración de Elías en el Monte Carmelo. Se la voy a poner de tarea. Es una oración precisa, sencilla, y no hizo casi nada. Hizo descender fuego del cielo, casi nada. Pero quiero hacer unas aplicaciones básicas a todo esto que hemos planteado. La iglesia del siglo XXI, después de muchos años de aparente tranquilidad, la iglesia cristiana en sentido general, en este siglo XXI, después de muchos años de aparente tranquilidad, hoy enfrenta una poderosa ofensiva del mundo de las tinieblas en contra de todo lo que se parece a Dios, todo lo que huele a Dios, sean leyes o sean valores. Muchos seguidores de enfermos mentales, así lo califico yo. Muchos seguidores de rebeldes y tiranos, de gente inestable que sus vidas fueron fracasos, sus vidas personales. Aunque escribieron muchas cosas y dijeron muchas cosas y han sido reconocidos por la sociedad, sus vidas personales han sido fracasos, fueron fracasos. Y para solo citar 2 o 3 ejemplos, me refiero a Margaret Sanger, Charles Taylor y al mismo Sigmund Freud y otros, cuyas ideas solo fueron concebidas al margen de la realidad conocida. Gente no sabe que este señor Taylor salió en el siglo XVII o XVIII con una idea que era descabellada en ese momento, pero hoy en día es la base de todo lo que usted está escuchando. Él dijo que la naturaleza, que la concepción de lo que somos va más allá de lo que naturalmente somos. Él planteó eso y ese es uno de sus planteamientos iluminados. Es decir, que nosotros somos más de lo que naturalmente tú ves. Por eso es que hay gente creyéndose cosas raras hoy en día. Y creen que esa es su naturaleza. Es decir, él plantea que somos más que lo que físicamente nos estamos viendo, sino que estamos más allá, de acuerdo al impacto de lo social, de la sociedad, del medio, del entorno, de la historia, de todo el devenir humano. Y usted dice, en ese tiempo esa gente le decían, el pobre, hay que llevarlo suave porque está patinando. Hoy son venerados. Hoy son los que han establecido los fundamentos de todas esas teorías que están creando una crisis en todo el mundo. Gente como esa son los que han concebido en sus cabezas ideas como la ideología de género, el aborto, la eugenesia o el mejoramiento de la raza, matando a los no nacidos que se sospecha que no son útiles para la humanidad. Usted sabe que hay toda una estructura a nivel mundial para eliminar a la gente que no aporta a la humanidad. Por eso es que muchos médicos dicen, ese embarazo es inviable, hay que matarte.
Hay que matar la criatura, el producto, porque ese es el término. Hay toda una manipulación semántica para que no suene tan feo. Vamos a sacar el producto. Entonces cuando te dicen producto, tú dices, bueno, está bien. Ahora si te dicen, te voy a sacar el muchacho y lo voy a matar, entonces, hey, así no. Pero toda esa manipulación semántica viene en ese sentido. Eso lo han hecho tomando dominio en una primera etapa, porque ha sido todo un plan orquestado en el infierno. Eso comenzó en los centros del saber, en las universidades, en los centros de pensamiento. Luego fue llevado a los centros establecidos estratégicamente en los centros de poder, como los organismos internacionales, sobre todo la ONU, que tiene alcance mundial. Y hoy en día estamos sufriendo los efectos en países tan insignificantes para el mundo como somos nosotros, promoviendo leyes que imponen como requisito para darle ayuda y soporte a nuestras comunidades. Usted sabe que todas esas ayudas que da el sistema mundial son condicionadas. Te voy a regalar $50 millones para educación, pero tiene que aceptarme el manual Hablemos. Te voy a reparar esto, te voy a dar tanta ambulancia, te voy a dar esto, te voy a dar una ayuda de tantas becas, pero tienes que aceptar lo otro. Esa es la dinámica del mundo. Esa es la dinámica del mundo que nos ha tocado vivir. Y todo eso es una burda manipulación y un atropello que al final terminan secuestrando la soberanía de las naciones. Lo que ellos no saben es que trabajan para el anticristo. Aquel inicuo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, 8 al 11, Pablo dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Todo este panorama que he descrito debe llamar nuestra atención. Quisiera tener más tiempo para detallarlo. Pero ante esta realidad, el mensaje es muy claro. Es hora que se levanten los valientes. Es hora que se levanten los hombres y mujeres que con la misma unción de Elías. Yo no sé si aquí hay gente que anhela que Dios le dé una unción como la que tenía el profeta. Es hora que se levanten hombres y mujeres con la misma unción de Elías, con su voz, con mensaje, enfrenten el poder de las tinieblas. El pueblo de Dios, la iglesia cristiana, no puede quedarse callada ante nada de lo que está pasando. Esa no es su asignación. La iglesia tiene una responsabilidad espiritual ante Dios por el territorio donde Dios le ha colocado. Y si calla, tendrá que darle cuenta al Señor. Como Elías, creemos, como en tiempos de Elías, creemos que el tiempo, lo que está pasando, lo que estamos viviendo es como la cita del Monte Carmelo, donde hay que definir, hay que demostrar quién le sirve al Dios verdadero y quién le sirve a los Baales. Yo sé que a veces como cristianos somos quizás muy ortodoxos o quizás somos muy chapados al pensamiento religioso,
Y dejamos las cosas como en ese mundo del tiempo pasado y no aterrizamos a la realidad que estamos viviendo. Y la Biblia es un referente de quién es Dios, lo que Dios ha hecho y lo que Dios es capaz de hacer y lo que Dios está dispuesto a hacer con aquellos que están dispuestos a que Él los utilice. Es decir, si Dios usó a Elías, yo puedo creer sin temor a equivocarme que así como usó a Elías, me puede usar a mí. Y te puede usar. Y te puede usar a ti. Y te puede usar en el contexto donde te ha colocado, en el escenario donde te ha colocado, en el momento donde te ha colocado, porque tú no eres un accidente ni un aborto de la fe. Tú eres un hombre y una mujer de propósito. Tenemos una responsabilidad espiritual. Y creo que estamos en una cita, como la cita en el Monte Carmelo, donde llega la hora de la definición. Y eso en una aplicación práctica pudiéramos manifestarlo en el momento. Ha llegado el momento de que hay que hablar y demostrar que le servimos a Dios y utilizar los recursos espirituales para impactar a un mundo que está bajo un estado de rebeldía. Así estaba el pueblo cuando Elías. Y como Elías, debemos levantarnos con autoridad, con valentía, entendiendo que es una misión que es parte de nuestra naturaleza como pueblo de Dios. Y hablar y defender la fe e identificarnos con las causas, con la causa del Evangelio. ¿Qué está haciendo el pueblo de Dios frente a todo esto que se está hablando hoy en día en la República Dominicana? ¿Qué estamos haciendo de manera individual? Yo veo a muchos que dicen, bueno, los líderes, que hablen los líderes. ¿Qué digan los líderes? Yo creo que los líderes deben hablar y Dios le va a demandar. Ahora, ¿qué está haciendo el pueblo? ¿Qué estás haciendo tú en el medio de tu familia? ¿Estás indiferente? Eso no es conmigo, eso no tiene nada que ver conmigo. Yo estoy muy cómodo en la situación que estoy. ¿Qué estamos haciendo como pueblo de Dios? Es el Monte Carmelo que estamos. Y hay que definir. Hay que demostrar si de verdad tenemos un Dios poderoso o somos parte de toda esa maraña religiosa que ha engañado al mundo. Yo creo que es un gran escenario para que la iglesia se luzca. Oh, yo sé que mucha gente no me entendió. Yo creo que es un gran escenario para que la iglesia se luzca. Yo creo que es un tiempo especial para que la iglesia exhiba los músculos espirituales que tiene. Oh, yo sé que hay mucha gente que no me entiende, pero te lo voy a repetir. Es un momento propicio para que la iglesia demuestre si verdaderamente tiene un Dios vivo y de poder. Yo creo que se tienen que levantar los Elías. Y en cada escenario donde Dios le ha colocado, usar su boca y decir: clamen ustedes que yo voy a clamar. Hablen ustedes que yo voy a hablar. Presenten sus argumentos que yo voy a presentar los míos. Yo creo que este es el momento para que todo el cristiano que esté en las redes sociales hable, grite, enfrente. Yo eso lo he asumido de la manera que he podido y lo estoy haciendo. Y déjeme decirle, a veces me mandan unos dardos. Porque el diablo es irrespetuoso. Satanás tiene la boca sucia. Satanás no sabe debatir contigo maduramente ni equilibradamente. Satanás te ofende. Te dice cosas feas para que tú le cojas miedo. Y te dice: hijo de tu mamá.
y te dice: ay, pero yo creía que tú eras cristiano. Ay, pero los cristianos sí son atrasados. Y empieza a decirte cosas. Ay, pero yo creía que usted era inteligente. Sí, y tú eres Einstein. Este es el momento de hablar, iglesia. Este es el momento de usar tu boca y hablar de Cristo y defender el evangelio y defender los valores cristianos. Yo no sé si tú lo haces, pero yo he asumido como responsabilidad de que todos los días, por lo menos 3 veces, voy a soltar un riflazo a todo el que yo puedo llegar para decirle las cosas como Dios la ha establecido. Decir la verdad para que conozcan la verdad y se cumpla la palabra de Cristo. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La gente no va a ser libre si nosotros no hablamos. La gente no alcanzará la libertad si nosotros no hablamos. Judas capítulo 1, verso 3, el apóstol dice cosas poderosas. Un verso que a mí me tiene motivado. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirle acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirle exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas era medio hermano de Cristo, hermano de Santiago o Jacobo. Era compañero de ministerio. Y él no habla de su vínculo con el Señor, habla como un siervo más. Y en un momento de mucha confusión en el siglo I, cuando Satanás trataba de opacar y confundir a los seguidores de Cristo, él se levanta con esta voz profética: hermanos, me ha sido necesario escribirle para exhortarlo, para que contiendan ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos. Algunos hermanos han dicho: no podemos tener controversia porque tenemos que hablar del amor de Dios. Sí, pero hay gente que no entienden el amor. Hay escenarios que no entienden el amor. Hay escenarios donde tú tienes que enfrentar y callarle la boca al diablo y decirle: estás equivocado, eso no es de esa manera. Sin ofensas, sin palabras descompuestas, pero lleno de valentía y de autoridad espiritual. Satanás no quiere que la iglesia abra su boca. Satanás no quiere que los cristianos abran su boca. Satanás no quiere que seamos luz. Satanás no quiere que seamos sal. Él quiere tenernos encuevados. Pero yo estoy aquí en el nombre del Señor para decirle al diablo y a todos los personeros del diablo: no se va a poder. La iglesia va a hablar, la iglesia va a proclamar, la iglesia va a gritar. Tenemos que hacerlo, hermanos. Y en el nombre de Cristo Jesús establecer la palabra de Dios. Que la gente que se quiera perder, que la gente que se quiera ir al infierno, que el que quiere seguir las doctrinas de error y doctrinas de demonios, lo haga con el conocimiento de la verdad, pero no con el silencio de los cristianos. Elías fue un hombre de fe, un profeta de autoridad espiritual, un valiente, un hombre valiente. Y los valientes se arriesgan. Y los valientes dicen lo que tienen que decir. Y enfrentan a quien tengan que enfrentar.
Yo quiero decirle algo que he sentido en mi corazón y he luchado porque no quería hacerlo. Pero tengo que hacerlo porque si no me voy a consumir. Nuestro país con este avispero que ha desatado el ministro de Educación, al dar esa orden de diseñar e implementar la ideología de género, porque eso puso palabra, manipulación semántica. Porque ese ha sido el tema en todas partes, donde quiera que ha sido eso, siempre manipulando palabritas. Eso se ha desarrollado como una ciencia del engaño. El ministro de Educación ha metido la pata. Ha cometido un error. No sabemos si lo ha hecho consciente o inconscientemente. Eso no podemos decirlo porque no conocemos su corazón. Pero yo tristemente tengo la percepción de que ese virus está en el gobierno de la República Dominicana. Y me da mucha pena porque no debería ser. Me da mucha pena. Pero yo me siento en esta noche con la autoridad del profeta Elías para mandarle un mensaje al ministro de Educación. Dios le da una oportunidad de arrepentirse y retractarse y poner la renuncia en el breve plazo. Vive Jehová y vive mi alma, que si no lo hace, Dios mostrará quién es Él en la República Dominicana. Arrabasara. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Quedará un ejemplo para que todos los que siguen a Jezabel y a Acab teman y reconozcan que solo hay un Dios vivo. Solo hay un Dios vivo. Porque es tiempo de que los valientes estén de pie. Es tiempo que los valientes se levanten. Es tiempo de que los valientes digan: aquí estamos. La República Dominicana no puede zozobrar, porque gente débil de carácter o postrada ante el Dios Mamón lleve nuestra nación por senderos de perdición, corriendo el riesgo de desatar los juicios de Dios sobre la República Dominicana. No puede ser. Y yo no sé si en esta iglesia hay hombres y mujeres como Elías, pero los Elías se levantan. Los Elías se levantan. Los Elías se levantan. Aunque parezca que estén solos, se levantan para decirle al diablo: República Dominicana es de Jesucristo. Termino con estas palabras. Hay miles de personas que están sin Dios y sin esperanza, que son víctimas de la maldición, de la idolatría, de la inmoralidad, de la injusticia, del engaño, de los abusos. Esa gente son parte de la gente que Cristo vino a buscar y a salvar. Por ellas murió. Jesucristo quiere cambiarla. El Señor quiere darle oportunidad. Y por eso la iglesia
tiene que levantarse. Tiene que levantarse. Debo terminar, pero voy a contar esto. En días pasados, he estado en algunas controversias en las redes. Y una mujer me escribió y me hace un planteamiento que a mí me dio pena, sentí compasión, como sentía Cristo al verlo como ovejas que no tienen pastor. ¿Por qué? Porque la mujer hablaba ignorantemente y lo que me trataba de transmitir en su mensaje era: pastor, no es verdad que lo que va a pasar con toda esa determinación o con ese proyecto es lo que ustedes están viendo. Es para igualar a los derechos de las mujeres y de los hombres. Y yo sentí que esa mujer tenía intenciones sanas. Lo sentí en mi espíritu. No puedo decir que me escribió una carta extensa para yo determinarlo, pero yo lo sentí en mi espíritu, en la forma que me reaccionó. Y yo no le pude contestar, fue hoy o fue ayer, creo que fue hoy. No tuve el tiempo de contestarle, pero yo le voy a contestar. Y simplemente le voy a sacar las noticias de lo que ha pasado en los países, que esto ha entrado de esa misma manera. En México llevaron al Congreso 2 niños homosexuales y los presentaron ante todo el Congreso para demostrar diversidad, inclusión, igualdad, mentalidad. ¿Qué ha pasado en España? En España hay una locura. Y eso es parte de un sistema tiránico, porque el anticristo va a ser un tirano. El anticristo va a ser un tirano. En Argentina hay 3 o 4 médicos de principios y valores cristianos que están siendo sometidos porque se negaron a practicarle un aborto a diferentes mujeres. Y ahora lo están para meterlo en la cárcel. A la organización hazteoír.org, que ha promovido en España la lucha contra todo esto. Lo último que hizo el gobierno español, encabezado actualmente por un liberal, es que le quitó el reconocimiento, la personería jurídica, los anuló, porque ese sistema no te da oportunidad. Mañana, si aquí pasa eso, los padres irán presos si le dicen algo a sus hijos que sea contrario a lo que les van a enseñar. Porque el anticristo es un tirano. No negocia ni da libertades. El Señor lo advirtió a través de la visión a Juan, que están registradas en Apocalipsis. El que no se deje poner el sello no podrá ni comprar ni vender. Y cuando eso se leía hace unas cuantas décadas, decían: ¿cómo es posible? ¿Cómo es eso? Es un tirano, te cortará el crédito, te quitará todo, porque esa es la profecía. Viene ese sistema y todo lo que estamos recibiendo son flash, porque está acercándose. Pero ¿por qué nosotros predicamos? ¿Y cuál es la intención de lo que estamos haciendo con todo esto? Es decirle a la gente: el diablo es una realidad. Lo que la Biblia dice es la verdad. Todo lo que está pasando te está enseñando que la Biblia lo advirtió primero. Y lo bueno, lo mejor de todo, es que todo lo que está pasando está dando un mensaje claro y contundente. Cristo viene. Cristo viene. ¿Y qué debemos hacer frente a esa realidad? Prepararnos. Si yo fuera un descarriado, me reconciliara con el Señor frente a lo que estoy viendo.
Si yo fuera un simpatizante del evangelio, uno que ve desde lejos, me reconciliara, me convirtiera a Cristo. ¿Por qué? Porque todo lo que está pasando en el mundo, y déjeme decirle, el mundo no es solo República Dominicana. Entérese que para eso es que sirve el internet. Hay gente que nada más usa el internet para estar chismeando y estar metiéndose en la vida ajena. No, usa el internet para enterarte de lo que está pasando en el mundo. Entérate. El acceso está ahí, en tu propio idioma. Hay redes sociales ahora que te traducen los mensajes. Y ya tú no tienes que saber inglés para saber lo que está diciendo Donald Trump. Y tú le das a traducir y tú lo entiendes. Óigame, el que ve lo que está pasando en el mundo sabe que la venida del Señor está a la puerta. Por tanto, es hora de que se levanten los valientes y le digan a la humanidad la realidad. Y yo estoy aquí. Yo quería predicar hoy un mensaje de evangelismo y de amor y de sencillez. Ven a Cristo para que te sienta bien. Ven a Cristo para que se te quite el dolor de muela. Eso era lo que yo quería predicar hoy. Pero el Espíritu Santo me puso la carga. Dile la verdad de lo que está pasando a la gente. La gente no puede ir como cordero al matadero sin información de lo que está pasando. Y quiero decirle a todos los amigos, esto es para que tú despiertes de tu letargo espiritual y entienda que las cosas de Dios son reales. Que lo que está pasando en el mundo está hablando de que la Biblia ha dicho la verdad desde el principio. ¿Y qué espera Dios? Que aprovechemos el plan de salvación que Él ha establecido. No te vayas de aquí sin Cristo. No dejes de sintonizar esta transmisión sin convertirte a Cristo. Porque lo mejor que podemos hacer es aprovechar el amor y la misericordia de Dios que está fluyendo a través del entendimiento de estas cosas. Y a la iglesia le digo, levántate. Levántate. Levántate, predica. Levántate, háblale a la gente. Levántate, aliméntate de la palabra para que dé palabra viva. Aliméntate de la palabra para que la gente encuentre en ti respuesta a las necesidades que tiene y orientación. Déjeme decirle, hay mucha gente, aunque no son cristianas, que ante lo que están viendo están turbados. Y dicen, Dios mío, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mis nietos? ¿Qué es lo que va a pasar? Este mundo está patas arriba. Y todo eso porque no tienen la orientación. Y nosotros en esta hora le decimos, solo Cristo salva. Solo Cristo tiene esperanza para ti. Aprovéchalo antes que sea tarde. Que Dios te bendiga.